Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La gran mayoría de los cristianos, o los que se autodefinen como tales, no conocen las irregularidades que hay en el muy conocido libro que forma la segunda parte de la Biblia y que es llamado Nuevo Testamento. Pero hoy en la Fosa Escéptica vamos a sumergirnos un poco en él para ver algunas de las más evidentes y absurdas irregularidades que escapan a los ojos de los mismos creyentes. Pero empecemos por el principio. El Nuevo Testamento es el conjunto de los últimos 27 libros que componen la Biblia y que fueron escritos después del nacimiento de Jesús. Fue un tipo que se llamaba Quinto Septimio Tertuliano, al que llamaremos simplemente Tertuliano, autodesignado como padre de la Iglesia, quien lo designó con ese nombre, y está formado por los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y por el Apocalipsis. El Nuevo Testamento fue escrito casi todo en griego. El griego Koiné, un griego muy distinto al que hablan ahora los griegos. El Nuevo Testamento son simplemente cartas y documentos escritos para animar y fortalecer a la iglesia primitiva, una especie de panfletos. Los escritos fueron diseñados para cubrir las necesidades de cada congregación, a donde se enviaban. Se calcula que fueron escritos probablemente entre los años 140 y 195 de la era común. En el siglo II, las ideas del hereje Marción, escritor y teólogo, que afirmaba que únicamente el Evangelio de Lucas y las 10 epístolas de Pablo tenían un origen divino, y el montanismo, que pretendía introducir como libros santos los escritos de Montano, apresuraron la determinación del canon del Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que no fue sino hasta el Sínodo de Roma del año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, que la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70? Posteriormente, los concilios regionales de Hipona y los dos que se llevaron a cabo en Cartago, en los cuales participó San Agustín, sancionaron definitivamente dicho canon. Ese Nuevo Testamento que tanto citan los católicos y en el que tanto se apoyan y que dicen que fue dictado por el mismísimo Dios, no tuvo intervención divina. Fue seleccionado por un grupo de individuos que se juntaron al aventón, documentos que muchas veces se contradicen, y con eso lo hicieron. ¿Sabían ustedes también que existen muchos otros evangelios y libros que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento porque no los consideraron inspirados por Dios? Esta selección fue hecha por los primeros obispos católicos, que desecharon los libros que no se ajustaban a sus intereses particulares y que no mostraban a un Jesús divino, sino que lo presentaban como un simple humano, como ustedes o como yo, que nos enfermamos, comemos, vamos al baño y nos sacamos los mocos en los semáforos mientras esperamos el SIGA. Estos, señoras y señores, son los evangelios apócrifos no incluidos en el Nuevo Testamento. Mírenlos. Son un montón, ¿verdad? Pero ¿cómo se decidió qué libros incluir? Pues déjenme decirles que no fue Pedro ni ningún apóstol quien lo decidió, porque ya habían muerto muchos años antes de que la Iglesia tomara la decisión final de cuáles libros incluir. Fue una decisión tomada por un concilio católico unos siglos después de la supuesta vida de Cristo, y no quisiera decepcionar a nuestros amigos religiosos, pero no hubo ninguna intervención divina
para formar lo que hoy conocemos como Biblia, a pesar de que los católicos aseguran lo contrario, ¿no? Usaron varios puntos clave para decidir sobre cada libro y si incluirlo o no. Por ejemplo, si fue escrito por un apóstol o alguien cercano a alguno. También tomaron en cuenta que el libro fuera escrito en el tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva, que contuviera solamente enseñanzas de sana doctrina y que estuviera de acuerdo con las creencias impartidas por los apóstoles y, por supuesto, pues que no contradijera a los libros canónicos. También seleccionaron aquellos documentos que la mayoría de las iglesias veían como inspirados por Dios. Esto de la inspiración de Dios pues es un poco complicado de demostrar, ¿no? Pero el último requisito para incluir un libro en el Nuevo Testamento realmente es insólito. Pedían que el mismo libro se declarara inspirado por Dios. Esto es increíble. Sí, si entre sus páginas el libro mencionaba que lo escrito en él era de inspiración divina, pues ya, se le incluía de inmediato. ¿Sabían ustedes que las epístolas de Pablo eran solo cartas con las que se comunicaban unos con otros? ¿Nunca han pensado que la correspondencia entre los primeros apóstoles era muy amplia y debían existir cientos de cartas? ¿Dónde están el resto de esas cartas? ¿Por qué no las incluyeron en el canon del Nuevo Testamento? Supongamos que aparecen esas cartas nuevas. ¿Las van a incluir? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Para hacer un lío mayor, la iglesia de cada ciudad tenía una lista distinta de libros canónicos. Estas listas eran más o menos parecidas, pero no iguales. En cada iglesia era más fácil aceptar a los libros que habían recibido directamente del autor que otros que rodaban sin saber su origen. Hasta los mismos estudiosos cristianos admiten que la escritura de los libros que constituyen el Nuevo Testamento no se hizo con tanto cuidado como lo hicieron los judíos con el Antiguo Testamento. Los escritores, tal vez presionados o qué sé yo, escribían rápidamente y con muchos errores y a veces intentaban corregir cosas que creían que estaban equivocadas en los manuscritos más antiguos y los maquillaban agregando historias y dichos sin comprobar. Por eso surgieron versiones diferentes de las mismas escrituras. ¿Cómo se puede pensar en inspiración divina con todos estos problemas e irregularidades? Además, ¿cómo están tan seguros de que el resto de los libros que fueron declarados apócrifos no son verdaderamente inspirados por Dios? ¿En qué se basaron unos simples humanos para decidir qué libro fue dictado por Dios y cuál no? ¿Sabrán nuestros amigos cristianos que son cristianos solamente porque el emperador Constantino I, que fue el sacerdote superior de la religión mitraica, estaba interesado solamente en mantener un imperio que se le estaba deshaciendo entre las manos y para hacer esto se metió en la pelea existente entre dos grupos cristianos, uno liderado por Arrio y el otro por Atanasio de Alejandría, y para calmarlos los invitó al primer concilio de Nicea, de donde salieron cosas como el credo de Nicea, que repiten los religiosos hasta hoy en día. Sí, amigos, de esta manera nació el cristianismo que los cristianos profesan. De entre las muchas tarugadas que salieron de este concilio, podría decir, por ejemplo, que Constantino se le ocurrió la marihuana idea de cambiar la celebración del nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, debido a que esta era la fecha de celebración del nacimiento de Mitra y de Baco, así como la fecha de la Saturnalia. Además, Constantino instituyó el uso del símbolo Chi-Rho, también conocido como crismón, representativo del cristianismo y que estamos viendo en este momento. La leyenda popular dice que Constantino era cristiano, sin embargo, nunca repudió su posición de alto sacerdote de Mitra públicamente y su única supuesta conversión fue moribundo en su cama, lo cual es imposible de verificar. La decisión oficial de la Iglesia sobre los 4 evangelios fue tomada en el Concilio de Nicea del año 325 gracias a un milagro. El milagro consistió en que de todos los evangelios presentes en la Iglesia, solo 4 levantaron el vuelo y se colocaron sobre el altar.
El resto se quedaron inmóviles en su sitio. Otra versión es que todos los evangelios habían sido colocados sobre el altar y todos se fueron cayendo al suelo hasta quedar solo los 4 considerados canónicos. Otra señal divina fue que el Espíritu Santo entró por un cristal de la ventana sin romperlo, de la sala donde estaban reunidos los obispos, y se fue posando sobre el hombro de cada uno de ellos, susurrándole al oído el nombre de los 4 que serían escogidos, los hoy llamados evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos piensan que solo hay una Biblia. Sin embargo, existen 5 diferentes: la judía, la hebrea, la católica, la ortodoxa y la protestante. La católica, por ejemplo, tiene varios libros del Antiguo Testamento que no figuran en la judía, que no los considera auténticos. Entre ellos el Cantar de los Cantares, considerado un libro erótico y hasta posiblemente escrito por una mujer. También los católicos lo habían sacado de la Biblia y más tarde acabaron aceptándolo y lo regresaron. Amigos, espero que ustedes entiendan lo que estoy tratando de explicar. Al parecer la Biblia que leen los cristianos con tanta devoción día a día, pues no está tan inspirada por Dios como ellos creen. Hubo muchas manos involucradas y muchas alteraciones y cambios que de seguro no vienen de la mano de Dios. Pero ya saben cómo son los religiosos. Seguramente dirán que Dios no solo inspiró a los escritores, sino que también a todas las personas que intervinieron en seleccionar y editar la Biblia que ellos consultan. ¿Cómo es que los inspirados incluyeron libros en el Nuevo Testamento? Los invito a ver en este momento una plática imaginaria de una de estas reuniones para saber si un libro debía incluirse en él o no. Buenos y bendecidos días tenga su eminencia. Que el manto de sangre de Cristo y sus santos fluidos corporales fluyan en armonía por toda su magnífica anatomía, su santidad. Señor obispo, ¿puedo leer el libro que le mandé? Sí, en efecto, aquí lo tengo. Carta del apóstol San Robustiano a los Adefesios, en efecto, ese es el libro, ¿verdad? ¿Y cuál es su opinión, señor obispo? ¿Usted cree que está inspirado por Dios? Es que queremos incorporarlo al Nuevo Testamento. Bueno, pues, inspirado por Dios sí está. A pesar de que tiene algunas contradicciones. ¿De qué contradicciones habla, señor obispo? Oh, nada importante. Detallitos. Por ejemplo, en las bodas de Caná, pues Jesús no convierte el agua en vino sino en tequila. Y no resucita al morir, lo incineran. Y María Magdalena dice que es la viuda y quiere cobrar un seguro de vida. Fuera de eso, todo es divino. Mire, ¿usted qué sabe de eso? Cámbiale lo que tenga que cambiar. Borre lo que guste y déjelo como inspirado por Dios. Si no, me lo van a rechazar. Y ese texto nos conviene meterlo en el Nuevo Testamento. Sí, su santidad. Hoy mismo me pongo a cambiarle todo. Lo voy a dejar como Dios manda. No espero menos de usted. Y nos vemos en la noche para darle su masaje con final feliz. Besitos. Los evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento y narran la historia de la vida, muerte, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret. Solo voy a hablar en esta fosa escéptica de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como ya vimos, existen una gran cantidad de evangelios que no entraron en el Nuevo Testamento, ya que no cumplieron un requisito principal. ¿Cuál es? Mostrar a Jesús como un ser sobrenatural y milagroso. Estos evangelios, también llamados evangelios apócrifos, exponen a un Jesús como un humano lleno tanto de virtudes como de defectos. ¿Pero de dónde viene la palabra evangelio? Pues el evangelio viene del griego y significa mensaje o buena noticia. La mayoría de los estudiosos consideran que fueron escritos a partir del año 70 de la era común, coincidiendo curiosamente con la gran revuelta judía.
La palabra evangelio es empleada por primera vez en la literatura cristiana por Pablo de Tarso en la primera epístola a los Corintios, escrito aproximadamente en el año 57. En total, la palabra evangelio es usada 76 veces en el Nuevo Testamento. Es interesante que 60 de ellas están en las cartas de Pablo y que no exista esta palabra en los evangelios de Lucas y de Juan. La palabra ya había sido frecuentemente utilizada en la literatura anterior en lengua griega, incluyendo la primera traducción de la Biblia a este idioma, conocida como la versión de los 70. Inclusive se ha especulado sobre si las comunidades cristianas helenísticas adoptaron el término evangelio del culto al emperador. Existe una inscripción fechada en el año 9 antes de la era común en que aparece esta palabra con un sentido muy similar al que después le darían los cristianos. La persona encargada de establecer como canónicos estos 4 evangelios fue Ireneo de León hacia el año 185, quien criticó con dureza tanto a las comunidades de cristianos que hacían uso de un solo evangelio, el de Mateo, como a los que aceptaban varios de los que hoy son considerados como evangelios apócrifos. Ireneo afirmó que los 4 evangelios por él defendidos eran los 4 pilares de la Iglesia. Cuando en el siglo III del cristianismo se decidió que de los cerca de 100 evangelios que existía, solo 4 eran auténticos, los motivos dados fueron que muchos de ellos daban excesivos pormenores de la infancia de Jesús y que en ellos aparecía más bien como un muchacho travieso. Sin embargo, enseguida se dio paso a motivos más exóticos, como el presentado por San Ireneo en el año 205. El Evangelio es la columna de la Iglesia. La Iglesia está esparcida por todo el mundo y el mundo tiene 4 regiones. Y por tanto, conviene que existan solo 4 evangelios, como existen 4 puntos cardinales. He dicho. En fin, que es por culpa de este muchacho Ireneo de León que los cristianos tienen solo 4 evangelios. 3 de los evangelios, el de Marcos, Mateo y Lucas, son casi iguales. Por la semejanza que tienen, se denominan evangelios sinópticos. La gran mayoría de los estudiosos bíblicos afirman que Marcos es el evangelio más antiguo de los 3 y fue utilizado como base para los de Mateo y Lucas, lo que puede explicar la gran cantidad de material común en los 3. Sin embargo, entre Lucas y Mateo se han observado coincidencias que no aparecen en Marcos. Se han atribuido a una hipotética fuente Q. Se llama fuente Q porque viene de la palabra en alemán Quelle, que significa fuente, y que consistiría básicamente en una serie de escritos comunes en Mateo y Lucas. El descubrimiento del Evangelio de Tomás, que es una recopilación de dichos que se le atribuyen a Jesús, contribuye a consolidar la hipótesis de la existencia de esta fuente Q. Como pueden notar, eso de la inspiración divina parece desvanecerse cuando leemos que los evangelios son solo copias y recopilaciones de otros escritos anteriores. Al parecer no hay ni un asomo de la inspiración de Dios por ningún lado. Tal vez Dios, mientras escribían estos evangelios, andaba muy ocupado en aparecerse en manchas de aceite o en algún pan tostado. Ya ven que le encanta hacerlo, ¿no? Tradicionalmente se le atribuye la autoría de los evangelios a estos 4. Mateo, que supuestamente era apóstol de Jesús, a Marcos, que era discípulo de Pedro, a Lucas, que se supone era un médico de origen sirio, discípulo de Pablo de Tarso, y a Juan, discípulo de Jesús. Sin embargo, hasta hoy no ha sido determinada la autoría real de cada evangelio. De nuevo, puras suposiciones sin fundamento. No se sabe con certeza la fecha de la escritura de los evangelios. Las fechas más aceptadas son estas, mírenlas. Estas fechas están basadas en el análisis de los textos y su relación con otras fuentes. Sin embargo, podremos darnos cuenta que las fechas podrían ser mucho más recientes que las que tradicionalmente se les atribuye. Para acabar pronto, nadie tiene ni la más peregrina idea de cuándo se escribieron o quién lo hizo.
La copia más antigua de los evangelios es el llamado papiro P52, que contiene parte del Evangelio de Juan y, según los estudiosos, es de la primera mitad del siglo II, aunque hay quienes piensan que lo escribieron en el año 125 y el año 160 después de la supuesta vida de Jesús. O sea, de nuevo no tienen ni idea. Cuando se redactaron los evangelios, después del año 70, los principios básicos de la nueva religión pues, ya habían sido virtualmente completados. La nueva religión estaba orientada principalmente a Roma o a un público romanizado. Por eso notamos que en los evangelios el papel de Roma en la muerte de Jesús fue cambiado y la culpabilidad, ¿a quién se le echaron? Pues a los judíos. Pero esta no fue la única libertad que se tomaron con los acontecimientos con el objetivo de que los romanos no se sintieran ofendidos. El mundo romano estaba acostumbrado a deificar a sus gobernantes y César ya había sido declarado oficialmente Dios. Con el fin de competir con César, Jesús, a quien nadie había considerado antes como divino, tenía que ser deificado también. Y eso fue lo que hicieron los evangelios. Convertir a Jesús en un Dios que competiría con el resto de los dioses, incluyendo al emperador romano, que acababa de ser recientemente convertido en Dios. Y para acabarla, la Iglesia mantiene que los nombres de los evangelios son simplemente asignados al azar. Sí, señoras y señores, no son evangelios escritos según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, como se ha declarado públicamente. Esta confesión revela que no hay ningún evangelio apostólico genuino y que todo ha sido parte de una gran manipulación de la Iglesia para fundamentar la fe cristiana. ¿Qué autoridad pueden tener estos evangelios cuando estos estudiosos bíblicos admiten con tanto descaro que ni siquiera los nombres son reales? Como ya vimos, el evangelio más antiguo que se conoce, el llamado de San Marcos, fue escrito unos 70 u 80 años después de la supuesta vida de Jesús, con base, según se dice, en pláticas que este señor Marcos, que dicho sea de paso no conoció a Jesús, tuvo con San Pedro. Y este San Pedro, obviamente, estaba muy interesado en aparecer como el auténtico sucesor de Jesucristo. Sí, señor. Ese Marcos no era otro, según dice la Iglesia, que el secretario de San Pedro. Sin embargo, tanto Marcos como Pedro murieron antes de terminarlo. Así que un romano de nombre Aristión, lo completó de oídas y como pudo, pero sin que le faltara, como no, esa inspiración divina, ¿verdad? El segundo evangelio fue escrito por Mateo a finales del siglo I o inicios del II, tomando 600 versículos de San Marcos y añadiendo 330 que no se sabe si son propios o se los dictó Pablo de Tarso. Lo que sí se sabe es que ni Mateo ni Pablo de Tarso conocieron a Jesucristo. Del tercer evangelio, llamado de San Lucas, se dice que también fue escrito con base en pláticas de San Pablo con Lucas. Sin embargo, de sus 1149 versículos, 350 fueron tomados de Marcos, 230 se los robaron a Mateo y 548 sí dicen que son de su propia cosecha, ¿no? El cuarto, atribuido a San Juan, fue escrito, según dice la Iglesia, en los inicios del siglo II y lo escribió en griego, aunque Juan era judío y no se sabe realmente si sabía griego. Este evangelio no tiene coincidencias con los de sus otros 3 compañeros evangelistas y fue calificado de apócrifo en los primeros siglos de la Iglesia, es decir, es falso. De ninguno de estos 4 evangelios existe manuscrito original alguno, de modo que las versiones hoy conocidas de ellos datan de las versiones que se aprobaron en el famoso Concilio de Trento, nada más y nada menos que en 1563, cuando San Jerónimo se puso a descartar los cientos de evangelios existentes y unificó las versiones. Este trabajo lo hizo solito, en vista de que Dios no se volvió a comunicar con nadie. No hay razones de peso para suponer que los evangelios son una base genuina e inspirada sobre la vida de Jesús. Hay tanta manipulación, tantos intereses, mentiras, equivocaciones y deslices en ellos, que decir que son una prueba de la existencia de Jesús es solo un argumento que hunde aún más la ya deteriorada imagen como un personaje histórico y real
del divino Jesús. Nada como otro ejemplo para que vean las contradicciones que existen en la Biblia. Por ejemplo, en las narraciones de los días cruciales de la pasión y muerte de Jesús y de los motivos que lo llevaron a morir como un malhechor clavado en una cruz, existen en los evangelios oficiales más de 9 versiones diferentes de aquellos hechos tan importantes. Hay evangelios que se centran en echarle la culpa a los dirigentes de la iglesia de entonces y otros al poder político y civil. Al final, ni sabemos de verdad por qué lo mataron. No lo sabía ni Pilatos, que se lavó las manos afirmando que él no encontraba culpa en aquel hombre. El cristianismo es una de las religiones más difundidas en el mundo, con más de 2.000 millones de seguidores alrededor de la tierra, y se construyó alrededor de la figura de Jesucristo. Aunque la mayoría de lo que los eruditos saben sobre Jesús hoy en día proviene únicamente de la Biblia, ya que no existen fuentes externas a este libro que hablen de Jesús, ya que se sabe que las fuentes externas que hablan de un tal Jesús pues son falsas. Pero también hay muchas cosas en la Biblia que la mayoría de los cristianos ni siquiera conocen, cosas que son un tabú aún para aquellas personas que siguen esa religión. Resulta que la mayoría de los cristianos no han leído la Biblia y si algunos lo hacen, pues se brincan aquellos pasajes que les incomodan o que van en contra de sus más enraizadas creencias. De esto vamos a hablar en un próximo video prometido. Resumiendo, los 4 evangelios no fueron escritos por ninguno de los personajes a los que se les atribuyen, que los que escribieron estos textos pues no fueron inspirados en ninguna forma por Dios y que no existen los documentos originales. Fueron escritos muchísimos años después, incluso siglos, y para acabarla fueron diseñados con fines políticos y de manipulación. Bueno amigos, hasta aquí este video de la fosa escéptica. Les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ningún video nuevo. En la descripción de este video, pues les dejo el link para que se unan al grupo de la fosa escéptica en Facebook, que está buenísimo, y los links para que se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Déjenme sus comentarios en este video y háganme saber qué tema desean que presentemos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.